Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guido Fleitas. Bienvenido a mi canal. Esta es la clase de guaraní. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y dejar su comentario. Entonces, empecemos. Lectura básica número 3. Entonces, tenemos como texto a Yagua y Harguazú, el perrito y la gallina. Me gustaría leer ambos textos, en guaraní y en español, para que así ustedes puedan tener más tiempo para que se puedan fijar en lo que sería el texto guaraní y así ir comparando con el español, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Yaguaí Harguazú. Amoiteka pukuruguare oikobakue kuñakaraimi gemianino ha mymbamindive. Oguereko peteĩ arara, jagua isa'yhũngýva ha peteĩ vakami. Upépe ikatumiháichante oiko ha'ekuéra. Katuete oguereko hikuái tembi'u aripaka'ári g̃uarã. Péva ndaha'éietevoi apañuái. Kuñakaraimi katupyry voi opu'ã. Ojapopaite hag̃uáicha hembiapo pe árape. Ha péicha oiko ha jagua'i hendivekuéra. Kóva katu oguereko heta apañuái. Ha'e ndo'uséi tembi'u rembyre. Ha'e ndo'uséi kojói rembyre. Térã mandi'onandi. Nahániri. Ha'e ho'use so'o avei. Upévare oñepyrũ oñakãngeta mba'éichapa avave ohecha'ỹre chupe ipojái ryguasu kyramíre. El perrito y la gallina. Allá en el rincón más lejano de Capucú vivió una señora con sus nietos y animalitos. Tenía un loro, un perro de color gris y una vaca. Allí sobrevivían como se podía nada más. Pero por supuesto que sin falta tenían los alimentos para la mesa. En verdad que de ninguna manera ese era un problema. La señora tan trabajadora se levantaba temprano para así poder hacer todas sus labores diarias. Y así vivían. Y el perrito con ellos. Este sí tenía problemas. Él no quiere sobras de comida, no quiere sobras de café o cocido, menos mandioca sin nada. No, él quiere carne. Por eso comenzó a planear cómo a raptar a la gallina sin que se den cuenta. Reguasumika tu doikuai oye jupotaba. Pero pinte ha oyere yere. Oye tupekaja. Ho uye vigina. Doye hasai iñakarupi ikatune ha oikoi chugui jagua hũngýva rembi'u. Nahániri. Doje hasaiete iñakãrupi. Jagua katu hemoimbáma oñanduségui ryguasu kyra ro'o ijurúpe. Ndopytái peteĩ hendápe. Ou ha oho. Ndoikuaégui mba'eichaitépa ipojáita hese. Araka'eve ha'e ndojapóiva amba'e. Upéicharamo jepe ndokyhyjéi ha noñeñanduvaíri. Ojukátagui ryguasu kyramíme. Ipojáita javete ryguasúre ohasa ohóvo kuñakarai. Pya'eterei oho. Vaicha hyese koty'ípe oike ha omboty okẽ. Jaguami ojopy iñakã noimo'ãigui péicha oikohague. Ha'e oguerekóma iñakãme oisu'útamahague ryguasu kyramíme. Ha ndaikatúi gueteri oisu'u. Y la pobre gallina que no sabe lo que está por acontecer, por ahí ella va rondando, se rebusca y de vez en cuando va y toma un poco de agua. Ni pasa por su cabeza que podría convertirse en alimento de ese perro color gris. Por supuesto que no, ni pasa por su mente. El perro, sin embargo, ya está ansioso de sentir en su paladar la carne de la gallina rica. No puede quedarse en un solo lugar. Viene y va, porque no sabe qué maniobra usará para atrapar a la gallina. Nunca ha hecho esto, pero aún así no tiene miedo y no siente pesar por asesinar a la pobre gallina.
Cuando iba a atrapar a la gallina, de repente sintió el roce de la señora que iba muy deprisa. Parece que tendrá diarrea. Entró al baño y cerró la puerta. Hizo un ademán de no puede ser. Ya tenía en mente degustando a la pobre gallina y aún no puede hacerlo. Riguazú pe yaramoyepe, doje shakuai oyehuva, ojonte amogotuove, ha oñeporuye oyetupeka. Omaña henonde, ha hapukuegotuo, ha oyetupeka ye. Doi kei ha apañuaime, ma hoy que se apañuaime, apañuaime naiporan yaike, ha oike va apañuaime hekoposhuwinte oike, ha enda ha hekoposhuva. Arejegua, ha'e ojerente apañuãgui ha oñepyrũ ojetypeka, ha'e upévante ojapose, ojetypekase, omba'ehekase, ojuhuségui umi tuicha ha ijojaha'ỹva rehegua yso ipéva, yso herado ha héva rehegua. Péva ha'e ryguasu rekove ha javakatu oma'ẽ hese hendysyry. Ohechámahína mba'éichapa ipojái hese, mba'éichapa ohague'o ha péichaite omokõ. Pévamínte oguereko iñakãme ha vaicha ndopytu'umo'ãi ojapo peve oguerekóva iñakãme. Aún así, la gallina no se da cuenta de lo ocurrido. Se retira nada más y empieza su búsqueda. Mira hacia el frente, mira hacia atrás y otra vez empieza su búsqueda. Ella no entra en problemas. ¿Para qué entrar en líos? No es bueno entrar en problemas y el que se mete en problemas lo hace solo por gruñón. Ella solo se desvía del problema y empieza a rebuscarse. A ella le encanta eso, le gusta buscar cosas. Hace porque tiene la esperanza de encontrar gusanos enormes, gusanos grandes y deliciosos. Esa es la vida de la gallina y sin embargo el perro le sigue mirando. Babea, ya se imagina cómo la atrapa, cómo la despluma y entera la traga. Nada más que eso tiene en su mente y al parecer no va a tomar descanso hasta cometer lo imaginado. Bueno, acá tenemos una lectura adicional, cosa que significa que solamente está escrito la frase en guaraní y que ustedes van a descifrar lo que dice en español. Riguazú ohechakuaa ojehuva ha okañe. Jagua iposhy ha oho ojukapaite ryguasukuérape. Kuñakarai ohechakuaa oikóva ha oinumpa jaguápe. Ryguasu oñemongeta jagua ndive ha he'i chupe nomanoséiha. Jagua ndoikuaaséi mba'eve ha ojukasénte, ha'e ojukasénte ryguasúpe. Jagua ojuka ha omokõ ryguasumíme. Ryguasu ha'e jagua angirũ. Bueno, la clase de hoy llegó a su fin. Nos encontraremos la próxima semana.